La humanidad está diseñada para crear e innovar, es fundamental para nuestro crecimiento. La creatividad es una parte importante de nuestro progreso. También es una cualidad de la innovación humana, su auténtica fuerza impulsora. Sin la creatividad, nos encontraríamos con problemas recurrentes que carecen de soluciones prácticas. Pero, gracias a la evolución, hay una manera de evitarlo. La mente humana se ha adaptado para ser creativa y, con el tiempo, esta habilidad se ha perfeccionado. La mente humana ha sido equipada con la habilidad de concebir soluciones viables literalmente de la nada a través del pensamiento innovador. Por definición, la creatividad es la habilidad de un individuo para crear, llevar a cabo o pensar algo de una manera nunca antes vista. Esto significa que por cada acción creativa se hace algo de una forma nueva. La capacidad de encontrar siempre formas nuevas y originales de generar ideas y soluciones es muy necesaria hoy en día. La creatividad es el combustible para materializar los sueños. Sin ella, no podríamos cumplir muchas de nuestras metas en la vida. La creatividad se combina eficientemente con el pensamiento innovador y nos ayuda a alcanzar los sueños y metas que nos hemos propuesto. Muchas historias de éxito se narran sin dar el debido reconocimiento a la parte creativa del proceso, por lo que la gente no suele ver lo que ocurre entre bastidores. Entérate hoy, toda historia de éxito comienza en la mente, la sede de la creatividad. Este proceso suele implicar mucha visualización y experimentación. La creatividad puede considerarse extravagante o poco ortodoxa, pero esa es su esencia. Si más personas se alejaran de lo convencional y dejaran que su mente divagara, obtendrían resultados mejores y más atrevidos. La invención suele nacer de la necesidad, pero puede carecer de innovación. Si todas las ideas catalogadas como nuevas fueran en realidad viejas ideas recicladas, no habría movimiento ni progreso. La creatividad nos ayuda a mejorar porque nos ofrece más opciones únicas y exitosas para afrontar los obstáculos actuales y futuros. Una mente creativa ve soluciones donde otros ven problemas. Cuando una mente así se enfrenta a un desafío, genera soluciones inteligentes y efectivas. ¿Sabías que Pixar cambia las películas para generar cercanía con los distintos países? Por ejemplo, el título del libro de aventuras de Ellie en la película Up aparece en el idioma del país en el que se proyecta, francés, japonés, tailandés, etc. El proceso creativo y cómo desbloquear el potencial creativo en todos nosotros. Cuando el Catmull habla de creatividad, la considera distinta a la definición tradicional. Afirma que la creatividad puede percibir conexiones inesperadas entre conceptos e ideas no relacionadas. En Pixar, la creatividad es la consigna. Esto es así gracias a la mente de Catmull. Él alineó a los empleados en torno a una mentalidad que no solo favorecía a los trabajadores dedicados, sino que también recompensaba y fomentaba la creatividad. La creatividad es la habilidad natural para formular ideas y soluciones a partir de las fuentes más inesperadas. Catmull seguía un proceso que compartía con sus empleados y socios. Dicho proceso es fundamental para los éxitos que él y Pixar disfrutaron desde su primera película, Toy Story, en 1995. Catmull creía que la perfección era un mito y que en su búsqueda dejamos de hacer otras cosas. Para que la creatividad prospere es necesario que haya un entorno de apoyo y libre de restricciones. La creatividad solo puede funcionar en un entorno libre, que no asfixie el proceso. El proceso creativo actúa así. Creación. El proceso creativo se inicia con la creación. Primero hay que formular la idea o borrador. Este es un paso importante, ya que sin él no hay proceso. Aprendizaje. Es el paso siguiente a la creación, porque cuando formulamos ideas, estas a menudo nos enseñan cosas sobre nosotros mismos y sobre la propia idea a la que tratamos de dar vida. El aprendizaje también implica exploración, sin la cual no podemos examinar todas las posibilidades que ofrece el concepto. Revisión. Podría considerarse la última fase, pero no lo es. La fase de revisión implica aceptar que, aunque tu idea parezca haber llegado a su fase determinada, podría ser mejor. Todavía quedan cosas que se pueden ajustar para mejorar el producto final. Este paso nos conduce de vuelta a la fase de creación y aprendizaje, y de nuevo a la de revisión tantas veces como sea necesario para obtener una versión aceptable del producto.
La creatividad es un proceso continuo que implica mucho ajuste y aprendizaje. Catmull considera que no existe la mejor versión de una idea o producto, sino la peor versión más reciente. Cuando se trata de inspiración creativa, los cargos y las jerarquías son insignificantes, al Catmull. La creatividad es una habilidad adquirida, puedes aprenderla con la práctica. La creatividad es una habilidad venerada que exploran las personas en busca de empleo. También es esencial si quieres dejar tu huella en el mundo. Una mente creativa es el mejor aliado de soñadores y pioneros. Con frecuencia, se piensa que es un don con el que naces, pero no es así. La creatividad aporta una ventaja muy necesaria en el competitivo mercado laboral. A pesar de algunas opiniones que afirman lo contrario, la creatividad no es un talento con el que se nace. De hecho, es algo que se puede aprender y perfeccionar. Ed Catmull y otros artistas como él aprendieron a dibujar y siguieron haciéndolo hasta que se hicieron buenos. La creatividad de su obra no se debe a una repentina ráfaga de inspiración, sino a un esfuerzo consciente y constante por dominar la habilidad. Uno puede aprender a cultivar y dominar la creatividad mediante la práctica constante, no es algo con lo que naces. La creatividad no se limita al arte. En cualquier campo en el que se desee adquirir maestría y ser creativo, el truco está en practicar. El exfutbolista internacional francés Thierry Henry decía, los aficionados lo llaman genialidad, los maestros lo llaman práctica. Esto expresa el pensamiento de Ed Catmull, que anima a cultivar el hábito de la práctica. Si deseas dominar un oficio, debes construir un estilo de vida que gire en torno a la creatividad. Para tener éxito y destacar en cualquier campo en el que te encuentres, también debes comprometerte con el proceso creativo. Debería formar parte de tu rutina diaria si deseas destacar. Así pues, familiarízate con tu oficio, comprometiéndote con una vida de práctica y reinvención, y perfecciónala. La creatividad prospera mejor cuando las ideas son únicas. Asegúrate de no copiar totalmente a tus musas. Sí, hay que evitar al embarcarse en el proceso creativo, la tendencia a copiar a los demás. Aunque es esencial emular y buscar la inspiración en otros que han experimentado el éxito en el campo que has elegido, debes intentar no hacer tuyo su estilo, solo debe inspirarte. ¿Sabías que Toy Story 2 estuvo a punto de ser borrada por accidente? Es necesaria una gestión adecuada para ayudar a dirigir un equipo creativo. La creatividad es una parte esencial de cualquier negocio o proyecto. Una empresa liderada por un director creativo siempre va a generar ideas nuevas y originales. Tomemos el ejemplo de Apple. Han conseguido que su marca sea líder en la industria del software y la tecnología con diseños innovadores y vanguardistas. La creatividad es el aliado de confianza de todo director a la hora de embarcarse en proyectos, garantiza el éxito. Pero no basta con tener un líder creativo, los miembros de la empresa también deben tener esa capacidad creativa. Para ello, hay que contratar a candidatos que posean una mente creativa y compartan los objetivos de la empresa. De este modo, es mucho más fácil conseguir que se completen más tareas en poco tiempo. Un buen director no es el más creativo, sino el que contrata a personas con un nivel de creatividad igual o superior al suyo. También es capaz de gestionar adecuadamente a un equipo innovador, dándole el espacio que necesita para crear, aprender y revisar su trabajo con libertad. Un equipo creativo solo puede ser tan bueno como su dirección. Un buen director alimenta y recompensa el pensamiento innovador. La creatividad es un proceso que requiere los elementos correctos para que fluya libremente y prospere. El director es el principal responsable de generar las condiciones favorables. Catmull insiste en que la gestión de un equipo creativo requiere muchas facetas. La confianza en el grupo es esencial, debes confiar en que se encargarán de las tareas que les asignes, por muy difíciles que puedan ser. El crecimiento vendrá acompañado de fracasos y equivocaciones. Lo creativo consiste en perfeccionar de manera constante el producto, viendo siempre una oportunidad para mejorar. Al tener un puesto directivo, debes reconocer que el fracaso no es un elemento de disuasión, sino más bien una señal de que has iniciado tu viaje creativo hacia un territorio nuevo e inexplorado. A menudo, equivocarse es una señal de que estás poniendo a prueba nuevos métodos.
El objetivo es aprender de los errores y perfeccionar el proceso para evitar que haya más. Desde el punto de vista del proceso creativo, el lugar de aprendizaje y refinamiento del trabajo es parte esencial de la creatividad. Un buen director debe demostrar fe en la capacidad de su equipo, así como recompensar la innovación. El fracaso no es un mal necesario. Ni siquiera es un mal. Es una consecuencia necesaria de hacer algo nuevo, ad Catmull. El proceso creativo requiere un excelente y bien escogido equipo innovador. El rol de un director se pasa por alto porque, por lo general, la gloria se atribuye a los talentos del equipo. El equipo creativo puede tener todo el talento y lograr gran parte de lo que se propone, pero todo sería en vano sin un buen director. No es una entidad que se autogenere, un director tiene que armarla primero. Un buen director debe tener la capacidad de detectar y reclutar el talento creativo. El equipo creativo es otro aspecto fundamental, ya que constituye una parte importante del proceso de producción. Un verdadero director debe tener buen ojo para identificar el talento, implicarse en el proceso de contratación, buscar la forma de encontrar a personas más innovadoras que él, y realizar todo esto sin dejar que interfieran sus inseguridades. Gestionar los distintos talentos en un equipo creativo es una cualidad que debe poseer un buen director. Una vez que hayas contratado a estas personas, debes irradiar confianza, y el equipo seguirá a un líder sólido y seguro en sus decisiones. Incluso si las decisiones terminan siendo correctas, un buen líder debe tener siempre otro plan por si acaso. La gestión de equipos es esencial porque, independientemente de los talentos, los miembros no pueden unirse sin un líder. Dirigir correctamente es mostrarse desde abajo, es decir, trabajando directamente con tus subordinados. Cuando creas una línea de comunicación saludable, fomentas una retroalimentación más positiva y aumentas la productividad. Si te distancias de tu equipo, provocas una ruptura en el proceso creativo y corres el riesgo de arruinar el producto final. Si eliminas las restricciones de la jerarquía tradicional en el lugar de trabajo, das rienda suelta al pensamiento creativo. Pixar trabaja como una familia, siempre sin miedo a hablar con quien sea, independientemente de su posición o rango. Catmull se encargó de que no hubiera restricciones con la cadena de mando. Al hacerlo, redujo la aprensión que conlleva la jerarquía habitual en las empresas. Este cambio en la norma es justo por lo que Catmull era conocido, desarrollando a menudo métodos más modernos y audaces para operar en el proceso de producción tradicional. La creatividad debe ser un compromiso y un estilo de vida para evitar el conformismo. Para que el proceso creativo fluya con libertad, hay que dar algunos pasos adicionales como director o como persona implicada. En primer lugar, tiene que haber espacio para el cambio y la aleatoriedad en el proceso, pues tendemos a ser estrictos y a aferrarnos a nuestros cómodos métodos cuando alcanzamos el éxito. Es fácil caer en el conformismo cuando tenemos éxito. Para evitarlo, involúcrate en nuevos retos. La aleatoriedad no se produce en ausencia de una actividad regular, sino en medio de nuestra rutina diaria. Esta cualidad que posee el azar hace que parezca invisible e inaccesible. Pero si quieres crear ideas nuevas y vanguardistas, debes apaciguar tu vida cotidiana y encontrar la aleatoriedad en ella. Es perjudicial quedarse atascado en un patrón, y la solución es abrirse a la aleatoriedad. Es posible que estemos luchando activamente contra la creatividad sin que tengamos la culpa. La creatividad no puede darse en una organización estricta y pautada. Pero la mente humana se acostumbra a encontrar patrones, especialmente los que funcionan. Es normal encontrarnos cómodos en los éxitos que disfrutamos y no querer cambiar nada para evitar perder la racha. Debemos estar dispuestos a aprender siempre, a diseñar estrategias y empezar de nuevo. No existe lo perfecto o acabado. Los patrones son restrictivos, y debemos hacer todo lo posible para no quedarnos atrapados en rutinas redundantes. Tanto los individuos como las empresas deben estar abiertos al aprendizaje. El proceso creativo depende en gran medida de la comprensión y la revisión. Negarse a aprender y cambiar crea un límite. Sería contraproducente marcarse limitaciones si deseas prosperar y sobresalir.
Sean cuáles sean los desafíos a los que nos enfrentamos, debemos comprometernos a mantener nuestra determinación y seguir avanzando a pesar de todo. Recuerda que no debes permitir ningún obstáculo en el proceso creativo que requiera una intensidad emocional diferente a la comprometida con el trabajo. Sin embargo, si te enfrentas a obstáculos importantes, no dejes que reduzcan la fuerza de tu pasión. Ella es la que te hará superar las trabas. El compromiso de mantener siempre un nivel estable de intensidad emocional te asegurará que estarás siempre yendo a toda marcha, independientemente del reto o de la tarea que tengas por delante. La creatividad es la madre de todas las innovaciones, es la capacidad del ser humano de crear imágenes o ideas nunca antes vistas partiendo de la nada. Se produce en la mente, un proceso cerebral que a menudo se interpreta de forma equivocada como un talento concedido solo a unos pocos. Pero este no es el caso, de hecho, es una habilidad que se puede aprender y que cualquiera puede dominar. Una manera excelente de cultivar y alimentar la creatividad es la práctica constante e intencionada. Catmull, al mencionar sus primeros días cuando todavía practicaba y hacía bocetos, explica que aprendió a dibujar correctamente gracias al entrenamiento al que se había comprometido. La creatividad no es un hecho aislado, es innata en cada persona. Esto significa que se puede formar un equipo de creativos y lograr grandes cosas. La persona encargada de reunir a los talentos para formar un equipo creativo es el director. Su trabajo no consiste solo en reclutar, sino también en gestionar para aprovecharlos al máximo. Sin un director firme y seguro, el equipo creativo podría tener dificultades a la hora de emplear sus habilidades para un fin concreto. Es importante recordar que hay que tratar a los miembros de tu equipo creativo con confianza, respeto y darles el beneficio de la duda. Los errores y fracasos no son definitivos, sino indicadores de una nueva experiencia. Como directores y empleados, el papel que juega el error es la reagrupación y el aprendizaje. Cuando te equivoques, aprovecha la oportunidad para aprender. El oficio es lo que se espera que sepamos, el arte es el uso inesperado de nuestro oficio, a Catmull.